A su Archivo General de Puerto Rico. Mi nombre es Juan Carlos Román, soy archivero acá en el Archivo General, uno de 5 archiveros. En el pasado éramos 7, pero después de María ahora somos 5. Y estamos acá en el Archivo General, diferentes áreas de servicio. Nunca habíamos acomodado tanta gente en este espacio porque no siempre a una cantidad de gente como esta, pues la recibimos en el auditorio que tenemos allá. Le damos una explicación quizás más fácil para ustedes, que es más visual porque es un PowerPoint, le hablamos de las colecciones, etcétera. Pero esta semana el archivo está, el auditorio está reservado a una actividad que viene ya mismo, así que no pudimos usar el auditorio. Pero está bien, resolvemos aquí más o menos. Y si alguno de ustedes, yo voy a tratar de ver si podemos ubicarnos en el auditorio para la próxima presentación de esta misma naturaleza, que es el 24, el día de San Juan. Si alguno de ustedes quieren volver y quieren quizás poder entonces aprovechar la presentación al auditorio, pues están más que bienvenidos. Bien, acá nosotros recibimos a las personas que vienen a usar el archivo. Esta antesala tiene un archivero sentado ahí atrás. Perdón. Y entonces la persona aquí es donde nos dice, se siente, nos dice qué viene a buscar, qué necesita del archivo general. Investigador, historiador, estudiante, genealogista que está investigando sus apellidos. Personas de otras agencias de gobierno que necesitan los documentos más antiguos que están aquí de su propia agencia, carreteras, por ejemplo, que vienen aquí a buscar los mapas de las carreteras más antiguos porque quizás van a abrir un espacio y necesitan ver con qué se van a encontrar allá abajo antes de seguir abriendo. Y así, el público es diverso. Tenemos también una cosa que se llama muy importante, las personas que vienen por reclamo de derecho, que es todas las personas que necesitan, por ejemplo, escrituras de notarios, herencia, y aquí tenemos las más antiguas que son del siglo XVIII en adelante, y pueden bien defender un derecho, una herencia que ustedes tengan todavía en corte, aunque la escritura tenga 100 años más. Ha sucedido. Bien, lo voy a pedir por acá. Hacer por acá. Gente que no sea investigador, no son las personas que vienen a esta sala. No es un área, vamos a aclarar esto bien importante. Esto no es un museo, esto no es un área turística. Nosotros desearíamos tener un área turística porque quiero que sepan que muchos archivos en el mundo tienen un área de museo, como el de Washington en el estado, el National Archives, NARA, tiene un área de museo. Y yo creo que todos los archivos bien merecen un área de museo donde las personas puedan aprender visualmente lo que significa un archivo. Nosotros nunca hemos tenido un gran presupuesto, cada vez tenemos menos. En los últimos 20 años casi nos han dejado sin presupuesto. Así que hasta el archivo vecino, Archivo General de la Nación Dominicana, tiene un espacio de museo, nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, esta sala no es un museo, esta sala no es para un recorrido turístico, esta sala no es para personas que no vienen a investigar. Para eso está la Biblioteca Nacional. Ustedes pueden subir y pueden hacer uso como de cualquier otra biblioteca sin tener un proyecto, pueden utilizar las facilidades de la biblioteca. Pero esta área está para cualquier persona que haya requerido cualquier tipo de documento que necesite por una razón u otra investigar. Pero no es un área turística y no es un área de museos. Desgraciadamente no tenemos museos. La Biblioteca Nacional está en este mismo edificio del otro lado. Subiendo la escalera central, arriba a mano izquierda está la Biblioteca Nacional, tiene computadoras, tiene escritorios y cualquier persona puede venir a quedarse y hacer sus trabajos allí, como en toda biblioteca. Pero esta área está reservada a investigación y a necesidades de otro tipo que son vinculadas a los documentos, digamos. En esta parte hay que hacer cita previa. En esta parte hay que se recomienda, hombre, si una persona viene por desconocimiento y se aparece como era antes, nosotros tratamos de acomodarle y darle el servicio mínimo que se le puede dar. Pero no va a dar, por lo general, una persona que viene por primera vez sin avisar, no va a adelantar mucho porque aquí todo lo que está guardado en depósitos para precisamente conservarlo, depósitos que controlan la humedad y temperatura. Sacar el material documental de los depósitos es un acto de por lo menos 2 a 3 días y preparárselo a la persona que lo viene a utilizar. Así que no recomendamos venir de momento sin avisar y sin decir que es lo que usted puede pasar. Nosotros hacemos el esfuerzo siempre y cuando sean los menos. Pero ahora, en la era tecnológica en que estamos, que tanta gente nos solicitó, nosotros tenemos el protocolo siguiente. Si usted necesita visitar el archivo,
Pues bueno, se puede enterar en la página del instituto que se dedica al programa del Archivo General, que nuestros horarios para visitantes son de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En ese horario recibimos las visitas inclusive de los investigadores, y entonces usted nos escribe un correo electrónico, así nos da su teléfono y su correo, y entonces si es posible y tiene algún objetivo, nos dice cuál es su tema de investigación, cuál es su necesidad. La otra buena noticia para tantas personas que hace una década o dos se lamentaban de que aquí no había nada online, en línea, todas las guías que antes les dábamos a ustedes, que están guardadas allí, para que ustedes examinaran esas guías de colecciones de documentos y ustedes pidieran lo que necesitaban y después se iban y tenían que volver a los 2 días o 3 días. Ahora lo pueden hacer en línea desde su casa, nos escriben el correo electrónico y nos dicen, mira, yo examiné la guía de obras públicas, necesito de la serie de carreteras ver estos documentos. Y hay un límite, el protocolo está explicado en la página del archivo, todo el mundo tiene para la primera visita una asignación de 3 cajas por persona. Porque imagínense, son varias personas que vienen a trabajar aquí, no podemos darle 10 cajas a cada persona. Pero estamos operando ya desde la internet, desde el correo electrónico, estamos operando deseosos de que ustedes nos digan antes de venir para que ustedes no pierdan tiempo tampoco esperando que le busquemos la documentación desde los depósitos. Ya cuando la persona viene a sentarse y a trabajar con lo que ha solicitado. Y creo que es más fácil para todos así. Esta es la sala de estudio y referencia de las personas que vienen a utilizar. Acá también hay un archivero que también es la piedra principal de movimiento de esto porque es más joven que yo y mucha gente que estamos acá tiene todavía la espalda, no se la ha dañado, ya nosotros nos ocuparemos de dañársela. Entonces está subiendo y bajando las cajas por los depósitos en un carrito y antes habían 2, ahora hay 1, porque todo está recortado, ¿verdad? Así que desde aquí se da servicio también. Yo les voy a pedir poco a poco, porque sería bueno que sepan que eso se está usando en la medida que los políticos sepan que esto se está usando y que ustedes quieren que siga abierto y vivo. Ese es un mensaje que hay que estar mandando todo el tiempo a los legisladores, a los gobernadores, a cualquier administración. De lo contrario, hay gente deseosa en cortar los fondos y desaparecer esto, porque siempre lo va a haber. Así que vamos a empezar porque todo el mundo me firme aquí el librito, todos los 50, en lo que yo voy preparando, y cuando se acabe esta página, que se va a acabar obviamente, pasamos a la próxima. y siguen firmando. No se queden sin firmar porque esa es la evidencia de que esto está usándose. ¿El correo electrónico lo buscamos en la página del instituto? ¿Usted no nos podría No, proveer? se lo puedo facilitar, seguro. Ok, todo en minúscula, todo en minúscula. Y eso es una S. Bien, en lo que las personas van firmando, yo voy a seguir el recorrido. Ok, como ya les dijo la compañera Leida Santiago, este edificio se inauguró en 1886 con la idea de hacer un hospital. Nunca fue hospital porque hacía falta espacio en el presidio, así que lo convirtieron en una extensión del presidio hasta el último año de la corona española en Puerto Rico en 1898. Después de la llegada de la administración norteamericana, el edificio fue ocupado por una compañía de tabaco hasta los años 20, de 1900 y pico a 1920, y en los 30 vino Bacardí, de los 30 a apenas empezando los 50, que se mudó entonces a la planta de Cataño, como le dijo ella Leida Santiago. Así que tuvimos tabaco, ron y ahora tenemos documentos. No, nos faltó otra cosa, ¿ves? Y el edificio ha sufrido 2 modificaciones. Como le dijo a la compañera Leida también, el archivo comienza en la calle San Francisco, en un local mucho más pequeño que este. Pero para 1972, don Ricardo Alegría, que siempre estaba pendiente de todas las cosas que pasaban en el instituto, ya le había echado el ojo a este edificio que estaba cerrado durante los 60, lo consideró bueno para hacer un archivo general, y entonces logró su objetivo y se inaugura el Archivo General de Puerto Rico en este edificio en 1973. Ese es el año o la cantidad de años que llevamos acá. Dígame. ¿En qué sitio de San Francisco está ubicado? Es un edificio de 2 plantas, bien modesto, que está antes de la iglesia. Creo que es el último antes de la iglesia. Yo no sé el nombre, no recuerdo el nombre, pero es el que está inmediatamente al final antes de la iglesia. Y hay una placa, por si lo duda, hay una placa que lo dice, aquí estuvo el Archivo General. Sí, quiere ser antes, sí es antes, es en la calle de la iglesia, pero antes. Hay una placa que lo identifica como el primer lugar del archivo. ¿Y esto nada más que el gobierno dice Prisco, es de gobierno nada más?
Le voy a explicar lo que es esto, porque estos no son documentos. Estos son otras adquisiciones que hemos hecho para complementar la investigación de las diferentes agencias de gobierno. Bien, todos los países del mundo tienen o un archivo nacional o un archivo general de la nación. En el caso de nuestros vecinos, tenemos el Archivo General de la Nación Dominicana, excelente, muy bien puesto, y con un presupuesto que nosotros envidiamos. Para que hablemos de republiquitas bananeras, ¿verdad? Y entonces está del otro lado del Mar Caribe el Archivo General de la Nación Mexicana, que también es un archivo antiguo, enorme por supuesto, porque aquello fue un virreinato y tienen una gran cantidad de documentos también. Nosotros comenzamos nuestro Archivo General de Puerto Rico en 1955 por la creación, que así lo establece la Ley 5 de 1955, que está en la internet y todos pueden leer porque es un derecho de ustedes también. La Ley 5 de 1955, que es la ley que crea la administración de documentos públicos de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que todos los países del mundo reconocen los documentos de su gobierno como algo que se llama patrimonio documental. ¿Qué cosa es patrimonio documental? Todos los documentos que reflejen la historia, la cultura, las decisiones políticas y económicas y todo el quehacer de un pueblo que queda vertido en los documentos. Eso, las Naciones Unidas, en su agencia de la UNESCO y a nivel mundial, se reconoce como el patrimonio documental de cada país. Nosotros tenemos acá patrimonio documental de los últimos 200 y pico de años, y hay países que tienen, por supuesto, un poco más de esos 200 y pico. En Estados Unidos, pues tienen un poquito menos, porque en realidad nuestros documentos empiezan casi 200 años antes de los de los Estados Unidos. Solo que nuestra primera etapa de colonización y conquista, como ustedes todos saben desde la escuela, comienza aproximadamente con don Juan Ponce de León en 1508, 1509. Los dos primeros siglos de nuestra documentación no están aquí, están en España, en el Archivo General de Indias en Sevilla, en otro más antiguo que se llama el Archivo de Simancas, que existía para la época de Cristóbal Colón y de los Reyes Católicos. Pero recuerden que nuestra historia tiene casi 200 años de documentos antes que los Estados Unidos, por esas razones que les estamos explicando. España comienza la colonización en las Antillas, pero cuando surge el oro y la plata de México y Perú, salió corriendo todo el mundo para allá. El punto es que hubo que legislar y decir que de aquí los 3 gatos que quedaban, si se iban, si iban a ser ajusticiados, iban a ser procesados. Que Dios nos lleva al Perú. Que Dios nos lleva al Perú y que nos saca de Puerto Rico para ser ricos. Porque aquí esto se convirtió, al igual que Cuba y República Dominicana y Haití, entonces la española, se convirtió en lugares despoblados y miserables porque el oro y la plata pudieron más. Pasamos casi apenas atendidos por la corona de España y cada vez menos atendidos, y por eso el contrabando floreció, porque la gente estaba ernúa y entonces venían los holandeses y le daban con qué vestirse. Y aquí le dábamos ron cañita, le dábamos carne asada y le dábamos estas cosas, y así pues empezó lo que hasta ahora seguimos comerciando, solo que ahora estamos en otras cosas, ¿verdad? Estamos en la droga, pero seguimos comerciando. Pregunta que le hago. Esos Dígame. siglos que están allí en Salamanca y que no se pudieron fotocopiar para tener la evidencia acá. Mira, fotocopiar no, porque eso hubiera sido O tremendo digitalizar. proyecto, pero ahora hay un proyecto de digitalizar por lo menos una parte de lo que no está aquí. Señores, digitalizar no es barato. A todo el mundo quiere digitalizar, pero y nosotros con el presupuesto que tenemos, que hay que verlo bajo un microscopio, no estamos encontrando un camino alterno con lo que se llaman las propuestas de diferentes agencias de Estados Unidos que facilitan dinero para proyectos, pero son proyectos que tienen principio y fin. Es mejor que nada, y hemos hecho bastante, estamos por ahí, pero eso no alcanza para la digitalización que quisiéramos, ¿no? Como dije, Santo Domingo tiene como más de 5 veces el presupuesto que tenemos nosotros para su archivo, porque la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República Dominicana entiende la importancia del archivo. Curiosamente, la administración que tuvimos cuando se inicia el archivo en 1955 también entendían que era importante, y curioso que lo que se ha ido es ignorando más y más con el tiempo. Tenemos legisladores cada vez menos y menos ilustrados, parece ser. Ese es ahí parte del problema, ¿no? Sin mencionar partidos, no hace falta mencionar partidos, todos son igual de menos ilustrados, ¿no? Entonces, creamos el archivo en 1955, por supuesto con la intervención de don Ricardo Alegría, que había estado utilizando los archivos del mundo y sabía la importancia de los archivos. Nuestros documentos estaban guardados en la UPR, no en muy buen estado, hasta que se crea este archivo en 1955.
¿Y por qué nosotros empezamos nuestra colección con el siglo XVIII? Los documentos más antiguos que tenemos acá, que son del siglo XVIII al XIX, son los documentos que pertenecen a una institución de la corona española que se llama la Capitanía General de Puerto Rico, pero después con el tiempo adquirió un apodo chévere que es los gobernadores españoles, más cortito, porque sucedió que cuando vino el cambio de soberanía y los españoles firmaron el Tratado de París y nos cedieron a Estados Unidos y vino la administración de Estados Unidos, en el periodo inicial de 1898 a 1902 se llevaron todos los documentos de la Capitanía General de Puerto Rico para Washington, para estudiarlos, para ver cómo habíamos sido administrados hasta entonces, cualquier cosa que a ellos les interesara saber, y lo fueron devolviendo en los años 1950. Hasta entonces, más o menos, poco a poco, fueron devolviendo algunos antes y otros después, pero en grupos, ¿no? Y entonces no se tenían completa la colección de la Capitanía hasta los años 50. Son los documentos más antiguos, junto con otros documentos que llamamos documentos de agencias suprimidas, porque ya son de la Corona de España, y ya la Corona de España hace rato que se fue. Y son los documentos que, además de la Capitanía, complementan con la audiencia territorial, documentos de la audiencia territorial, la Hacienda, la Real Hacienda, que es la bebé de la Hacienda que tenemos hoy en día, la Real Hacienda. Y esos documentos eran administrativos de la corona española, son suprimidos a partir de 1898, cuando dejaron de existir esas agencias, pero son una fuente de riqueza para el estudio de la historia, por lo menos de 1721, que es cuando más o menos tenemos documentos, hasta el último día de la corona española, en 1897-98. Y las personas que estudiaron la abolición de la esclavitud, las personas que tuvieron en sus manos documentos de ventas de esclavos originales, han pasado por esos documentos de gobernadores españoles, Capitanía General. Nuestros historiadores han pasado por aquí. Antes del instituto, ¿dónde estaban ubicados estos y debajo de quién? Antes del instituto, el archivo comienza a existir con el instituto que se crea más o menos el mismo año, 1955. ¿Y dónde estaban antes que surgiera el instituto? Los documentos estaban guardados fuera del alcance de la gente, en un cuarto en la UPR. En una bóveda. En un espacio allí tirado, pero no estaba organizado ni había archivo. En honor a la justicia se trató de hacer un archivo parecido a este en 1926, pero no se llevó a término. El edificio donde empezaron a poner los documentos tenía un cortocircuito. Y los poquitos que habían puesto se quemaron y se perdieron para siempre. Y ahí se acabó el proyecto. 1926. Hubo que esperar hasta 1955 para entonces abrir un archivo general con propiedad, que Puerto Rico tuviera su archivo general, ¿no? Estamos desde entonces funcionando y han pasado 3 periodos históricos que vienen a definir los documentos que están guardados aquí en 3 periodos históricos que voy a pasar por ellos rápidamente. El primero, ya hablamos de él, ustedes lo conocen, es los documentos bajo la administración de la corona española, que van desde, en el caso nuestro, ya se lo expliqué, de 1700, 1721 hasta 1897-98, y son los documentos conocidos de las agencias suprimidas, le llamamos. El segundo periodo histórico, que empieza con la administración de los Estados Unidos, primero tuvimos un gobierno militar de 1898 a 1899-1900, y el primer gobierno civil que todos estudiamos por la ley Fora, que es de 1902, es el que empieza a producir documentos bajo los gobernadores norteamericanos en Fortaleza. Algunas de las colecciones de documentos más importantes de esa época son uno que se llama Oficina del Gobernador, alias Fortaleza, que recoge toda la documentación producida por la administración de todos los gobernadores norteamericanos, exceptuando el último que no fue norteamericano, que fue don Jesús T. Piñero, pero todavía no fue elegido por el pueblo. Por lo tanto, sigue estando ubicado en ese periodo de los gobernadores que no fueron electos, porque los gobernadores norteamericanos los escogió el presidente con el dedo. ¿Ves? Y aquí no había votación de eso. Entonces, esa es una época muy interesante. Llegan acá las administraciones de los diferentes gobernadores norteamericanos, son los años 20 de la caña, donde nuestra economía fue azucarera, fue agricultura, más que nada, y recoge también toda esa administración de la época, también de mucho tumulto, la masacre de Ponce, la presencia de don Albizu Campos, recoge también todos los procesos que tienen que ver con los una de las agencias que no ha sido suprimida y que conserva casi el mismo nombre desde su creación bajo la corona española, que es muy utilizada por ustedes, por los historiadores y los investigadores, es la conocida como Obras Públicas. Obras Públicas es una agencia bien importante
porque nos muestra los cambios a través de la historia de nuestra propia infraestructura. Y la verdad que no voy a decir 500, pero en 200 años es asombroso el cambio que, ustedes lo saben, el cambio que se ha dado, ¿no? Obras públicas de la época de España tienen tesoros muy bonitos como dibujos de arquitectos de las fachadas de las casas del viejo San Juan. Tiene los planos y los mapas de esos puentes de hierro que todavía quedan en algunos pueblos que son de la época de España. Y nosotros acá, trabajando con esa colección de documentos, porque estábamos reorganizándola, descubrimos que algunos de nuestros puentes estaban hechos por la misma compañía francesa que había hecho la Torre Eiffel, que era de la propiedad de don Augusto Eiffel. Y algunos de nuestros puentes estaban hechos en esa compañía. Interesante, ¿verdad? Entonces, las casas de camineros, si ustedes las conocen, que están ubicadas en nuestras carreteras más antiguas, todo eso está planificado y tiene aquí planos, dibujos y mapas de toda esa planificación. Porque España no tendría todo el dinero del mundo, pero era una tremenda burócrata porque había dado ese instinto burocrático desde la época de Roma. Y España era una buena planificadora y todo lo documentaba. Eso hasta los mismos americanos, cuando tuvieron los documentos de la administración española en Washington, lo comentaron. O sea, España es una gran burócrata y una gran administradora. Así que aunque con pocos chavos, ella ha sido una infraestructura a veces que otra gente hacía con más dinero. Casas de camineros, la primera carretera antigua, la 14, que todos conocemos también, ¿verdad? Todo eso está aquí en planos y mapas registrados desde obras públicas, al igual que las otras oficinas que se convirtieron series de obras públicas. Menciono solamente algunas: carreteras, que hoy en día llega a ser una agencia aparte, puertos y muelles. Ustedes saben los faros, cada uno de esos faros fue construido bajo la época de España y esos están aquí. Toda la estructura de esos faros, los planos están aquí en este archivo. Y los que los administraban, las personas que... Toda esa correspondencia, toda esa documentación. Los faros, puertos y muelles, los cuerpos de agua están registrados también, aparte, en obras públicas. Algo que ya no existe, pero tenemos los planos, el tranvía y los ferrocarriles, están aquí también. Y me estoy olvidando, por supuesto, de otras cantidad de oficinas y series de obras públicas que es inmenso, pero están incluidas edificios escolares, edificios religiosos, porque curiosamente las iglesias recibían el dinero para fabricarse de la corona, del gobierno, no de ninguna entidad religiosa. España hasta el día de hoy no tiene separación entre iglesia y Estado. Hasta las escuelas privadas en España reciben un dinero del gobierno para operar. La primera cosa que cambió aquí, porque la Constitución americana lo dice bien claro, tiene que haber separación de iglesia y Estado. Así que se acabó el dinero para las iglesias cuando llegaron los americanos y se acabó los planos de las iglesias. Aquí tenemos, por la razón anterior, los planos de casi todas las iglesias de todos los pueblos de la época de España, en dibujo arquitectónico y en documentación. Eso en cuanto a obras públicas de España. Y obras públicas bajo la administración de los gobernadores norteamericanos, produjo muchos documentos que todavía nos queda el nombre blueprint, que es porque eran realmente azul con tinta blanca, por eso se llaman blueprint, ¿ves? Y entonces esos documentos recogen muchas de las construcciones que se hicieron bajo los gobernadores norteamericanos, que fueron muchas escuelas, como ustedes conocen, las escuelas que ahora mismo señaladas como con cierto valor histórico, ¿verdad? Y también edificios públicos que fueron construidos bajo la égida de los gobernadores norteamericanos, como ese que está allá en el viejo San Juan, que conocimos como el edificio de correo más grande que había en San Juan, que está construido también en esa época. Tenemos los planos también de reparaciones que se le hicieron a los castillos principales de San Cristóbal y el Morro, antes y después de la administración norteamericana. Y me quedaría aquí toda la tarde aburriendo si me pongo a decir todo lo que hay aquí. Solamente les quiero decir que esto es un gran lugar que recoge grandes tesoros, tanto visuales como en escrito, y nosotros a todas las colecciones le llamamos fondos documentales de algo: fondo documental obras públicas, fondo documental fortaleza o oficina del gobernador, etc. Teníamos, ahora por falta de presupuesto, no tenemos un taller laboratorio para restaurar. La persona que escoge la carrera de restaurador, si lo hace con amor, es una tremenda carrera, porque de lo que hay que saber es de química, la química del papel, cómo restaurar la química, los daños que sufre el papel en 100 y 200 años, ¿no? Es una carrera de un químico y un técnico, y es una carrera muy interesante, y ahora con las nuevas tecnologías, pues imagínense, es una cosa bien complementada. A todos se nos ha quedado alguna vez un billete, espero que haya uno, ¿verdad? En un mahón, y lo hemos lavado, y cuando lo sacamos de la lavadora está bastante lavadito, pero está entero.
Eso es porque usa trapo en la composición de ese papel. Los documentos del siglo XIX, todos usaban el mismo sistema de mezclar papel con trapo. Y están mejor conservados que los documentos de los primeros 30 años del siglo XX, que se hizo en papel de pino, o usando los pinos para hacer el papel, y ese papel con el tiempo se vuelve extremadamente ácido, a que uno lo toque y se le deshace en nada. O sea, eso ha requerido una magia de conservación para poder, y no todo se ha salvado, claro. ¿En qué consiste el papel de trapo? Se mezcla tela, literalmente, se rompe y se muele tela con papel viejo. Nada se botaba, todo se reciclaba y hace el mejor papel, el más resistente en siglos. Para que usted vea. Y yo cogí una clase una vez de hacer papel y me enseñaron con una especie de licuadora. Se echa la tela y se echa papel viejo y se muele todo eso junto. Como rústico, un procedimiento. Sí, porque eso después viene una bandeja que entonces usted hace su página. Es un proceso artesanal, un proceso lento, que en fábricas del siglo XIX se hacía más rápido. Pero en realidad es un papel, no voy a decir indestructible porque la polilla lo encuentra sabroso, pero es casi indestructible. ¿Todavía se usa? Sí, no, bueno, se usa en cosas especiales y hay que pagarlo, ¿verdad? Pero sí, hay acid free paper, que no es de trapo, pero es un papel que se le quita todo el ácido, o no se usa una fibra ácida, y entonces pues también es el acid free paper que compramos hoy en diferentes lugares de School Supply, o en lugares donde lo dice también Archival Quality Paper, y eso se usa inclusive, hay gente que lo ha usado para sus scrapbooks familiares, para los álbumes de fotos, para que se conserven, ¿no? También. Si uno puede aprender hasta para los documentos y las fotos de uno, puede aprender de ese tipo de conocimiento de papel y de cómo conservar papel. Ese papel se utiliza mucho para las clases de arte. Claro, porque nosotros queremos que lo que se haga en forma de arte sobreviva, ¿verdad? Perviva. Claro, y esa es parte de la idea. O sea, es bien interesante. Esto tiene su lado técnico, su lado práctico, su lado químico y su lado histórico. O sea, y todo se complementa. Yo digo, ¿verdad?, que de la misma manera que nosotros hemos recibido y estamos custodiando documentos de hace 200 años de la corona española, nosotros no debiéramos hacer menos para los puertorriqueños de los próximos 200 años. ¿Verdad? Es más, tenemos menos excusas, porque tenemos más medios. Y si le vamos a alegar menos, estamos un poco atrás, ¿no? Así que debemos pensar en esas cosas para que nuestros documentos le lleguen a sus bisnietos. Porque ahí no estamos trabajando solamente para ustedes ni para sus hijos que vienen aquí. Estamos trabajando para el año 2200. Y para el año, si es posible, 2250, digamos. Curiosidad, ¿los municipios están cooperando con ustedes para hacerle llegar esos legados de la historia? Buena pregunta, vamos a entrar en eso que es bien importante. ¿Quiénes son los que nos dan documentos para hacer nuestras colecciones? Pues este archivo se nutre, no exclusivamente, pero principalmente de las agencias de gobierno. Ahora las voy a nombrar. Recibimos documentos a través del programa de administración de documentos públicos que obliga a cada agencia de gobierno a preparar una lista que se llama lista de disposición, preferiblemente mensual, como mínimo anual, y después, si no es anual se castiga con una multa de $500, no hace falta más $500. Y entonces esa lista se pone en los documentos que ya pasaron, que no se están utilizando, que son del archivo y llamado inactivo. Todas las entidades tienen, se supone, 3 archivos. ¿Quiere dejar su legado o la familia quiere dejar ese legado aquí? Todas las preguntas buenas me las está haciendo usted, así me ahorra la memoria. Después de las colecciones obligadas de gobierno, nosotros tenemos lo que llaman colecciones particulares. Nosotros nunca hemos tenido presupuesto para salir activamente a comprar colecciones privadas a familias y personalidades importantes del país. Pero instamos a aquellos familiares que quieren dejar la huella de sus parientes famosos aquí, lo pueden hacer donando al Archivo General aquellos documentos, cartas, fotos, etcétera, que recogen esa vida, esa trayectoria, que es importante no solamente para la familia, sino para todo el país. Y así tenemos colecciones particulares de diferentes artistas, diferentes escritores, diferentes dramaturgos, y las tenemos bajo el catálogo de colecciones particulares. Ustedes las pueden ver, inclusive hoy en día, en línea, en internet. Seguimos añadiendo, tratamos de siempre añadir más a colecciones particulares, pero sin presupuesto, invitando a la persona con conciencia de que se la deje al país, sobre todo si la persona no va a tener descendientes también, ¿verdad? En el caso de la colección de Abelardo Díaz Alfaro, la familia no quiso donarla porque le quería sacar chavo. Entonces le pedimos que hiciera que nos permitiera hacer algunas copias de algunos documentos importantes y eso sí nos lo permitió. ¿Permiso puede repetir quién? Abelardo Díaz Alfaro. Los cuentos de Abelardo.
Si esta familia no tiene los medios de traerla, ¿ustedes se ofrecen a ir a buscar? Nosotros vamos a buscar documentos cuando ellos no tienen medios, sí. Vamos a buscar, claro, nos interesa, ¿verdad? Que vengan acá. No le pagan, pero por lo menos... Bueno, sí, exacto. Pero, ¿verdad? ¿Cuánto nos hubiera gustado tener los documentos de Abelardo Díaz Alfaro aquí, verdad? ¿Qué tan seguros son los documentos? Por ejemplo, alguien viene y dona algo y quizás pues piensa, no, yo no lo voy a donar porque quizás alguien se lo lleva, ¿verdad? Usted tiene que firmar un papel. Si usted donó algo, usted se está desligando de ese Correcto. documento a nivel de propiedad y se lo está entregando al archivo. Si no lo quiere firmar, tiene para pensar y no firmarlo. Sí, pero la pregunta es qué tan seguro cuando llega aquí. Bueno, tan seguro como cualquier edificio del país que está sujeto a terremotos y huracanes, pero nosotros tratamos, ¿verdad?, de prevenir eso. Ningún país del mundo está 100% seguro de nada. Sí, y menos ahora con estos cambios climáticos que se están dando, porque es una central en Fukushima, le entra el mar y riega radioactividad por todo el mar Pacífico. ¿De qué estamos hablando? Y es un país tan adelantado como Japón, que tiene presupuesto como Japón. O sea, nosotros no vamos jamás a tratar ni siquiera de decir que tenemos esa seguridad, ni la mitad de ella. Pero ver, esto está cerca del mar, este edificio quizás en un tiempo debiera retirarse más adentro. Se escogió porque tenía ventilación cruzada, en aquel momento el hospital era importante que tener ventilación cruzada. Usted abría, estas ventanas no abrían, habían aire acondicionado. una reconstrucción muy mala. Pero estas ventanas eran de caoba originalmente y abrían, arriba y abajo, en los dos pisos. De aquí venía el aire del Atlántico, de la bahía venía el aire de la bahía. Los hospitales de antes tenían la buena idea de que todos los hospitales tenían que tener ventilación cruzada porque nadie se puede curar con aire sucio. Nosotros tenemos hospitales sellados y cuando el aire acondicionado está sucio, pues ya usted sabe, lo que nos toma recuperarnos es un hospital que no respira. Las iglesias que las han cerrado para que entonces los feligreses tengan más comodidad, pero Sí. lo que han, y un ejemplo es San José. Aquí nos vino muy mal haber puesto todo este edificio en aire acondicionado. Cuando vino María se probó. Venimos a mapear el agua, no de agua que entró de María, sino de la condensación cuando el aire dejó de funcionar. Fue terrible para todas las colecciones. Dígame. Cuando cerraron la Junta Azucarera, esa documentación vino aquí. La Junta Azucarera no fue la última entidad. La Junta Azucarera fue una entidad gubernamental intermedia que fue haciendo el traspaso con aquello que se llamó las parcelas, distribución de parcelas y las fincas de beneficio proporcional, que fue, no fue otra cosa que poner activa la ley de los 500 acres ejecutivos. ¿Qué otra agencia de gobierno viene? Además de, ya dije, la Cámara y el Senado, vienen los 78 municipios, también nos ponen en las listas de disposición documentos que tenemos que examinar. Y ahí está incluido, de los más importantes, las actas de los municipios. Desde la época de España, las actas, las minutas, ¿ok? Y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las actividades culturales y de la infraestructura de los municipios. Todo eso tratamos de asimilarlo, por lo menos lo consideramos que es importante para el estudio de esos cambios y de esa evolución, incluyendo la infraestructura. Pero sí, los 78 municipios funcionan como cualquier agencia de gobierno que están obligadas a donar los documentos. Y la última, la oficina del Contralor, también. ¿Sí? Esas son las agencias de gobierno, dígame. Los archivos miden su capacidad por pies Tenemos ahora mismo, sí, cúbicos o algo así. pies cúbicos y pies cúbicos en kilómetros. Nosotros tenemos 90.000 en este edificio, de pies cúbicos lineales. Sí, yo quería hacer una pregunta. Y no bastan, ya se llenó, perdón. Las listas de disposición que les llegan, ¿ustedes las archivan independientemente de aquellos materiales con los que se Le quedan? explico la transición. La lista de disposición llega a través del programa. Hay una persona que dirige el programa de disposición con un equipo para trabajar esas listas, ¿no? Que vienen de todo, de municipios, de agencias de gobierno, del Contralor, de la Cámara y del Senado. Eso se va procesando. De esas listas, la original es la que se devuelve con el sello de traslado o descarte. Se devuelve a la agencia que la envió para que empiecen a preparar lo que está para traslado, para ir a buscarlo, y lo de descarte, entonces ellas tienen un permiso a través del programa para destrucción. Nosotros no destruimos, ni tenemos permiso, nosotros tenemos permiso para descartar. Descarte devuelve el documento de dónde vino y allá que tienen que entonces actuar para su destrucción si se va a destruir. No todo sirve, o sea, un recibo de café de una secretaria, de un secretario, o sea, no todo sirve, pero hay que separar la paja del grano, porque si no separamos la paja del grano, se va todo junto, ¿no? ¿Y dónde meten tanta cosa? ¿Dónde metemos tanta cosa? Bueno, que tiene que llegar. aquí ya estamos repletos casi, tenemos todavía un espacio, pero tenemos el anexo que fue de Bacardí, que se convirtió en depósito también.
pero nosotros necesitamos más espacio. Todos los archivos y todas las bibliotecas también tienen un crecimiento ilimitado. Y siempre, archivos y bibliotecas siempre van a necesitar más espacio. Sí, la digitalización es buena porque la digitalización ahorra espacio, pero la digitalización está un poco mal entendida. Primero, que es cara. Segundo, que la digitalización no es otra cosa que en buen español, reformatear, que es copiador inglés, de un estado análogo, que se le llama ahora, ¿no?, que es papel o lo que sea, a digital. Pues bien, para tener documentos digitalizados, usted tiene que cuidar muy bien los originales, porque si no hay originales, no hay digitalización. Porque usted lo que está digitalizando es lo que originalmente no lo es. Ahora bien, hay 3 tipos de documentos que son electrónicos genuinamente. Número 1, el Born Digital, el que nunca pasó por papel y solamente nació digital. Ese es el primer documento digital que se reconoce como tal. El segundo, ya lo hablamos, es reformateado. El tercero, que está separado del Born Digital, aunque uno se pregunta por qué, son los emails. No es lo mismo un email de su casa que un email de gobierno. Ese sigue siendo un documento propiedad del gobierno y por lo tanto propiedad del pueblo de Puerto Rico. Y yo fui a unos congresos en Estados Unidos para aprender sobre cómo se manejaban los documentos a nivel estatal, diferentes estados, ¿no? Y entonces me dijeron un bochinche bien sabroso. Cuando empezaron a reclamar los emails como propiedad del gobierno, muchos gobernadores de los 50 estados pusieron el grito en el cielo y dijeron, pero si es que yo le escribí a mi secretaria que le comprara flores a la chilla, ¿cómo eso se va a ir al documento público? Y le dijeron al gobernador, te fastidiaste, eso ahora es un documento público con todo y el mandato a la secretaria para que le comprara flores a la chilla. Ahí se queda plasmado en el documento público, dígame. Pregunta ignorante, las leyes que se aprueban, documentos originales firmados por el gobernador, vienen aquí. Sí, por ejemplo, Fortaleza, oficina del gobernador, desde la época desde 1902, gobernador norteamericano, todo lo que esté firmado y sellado, eso original está aquí. Aquí es que se conserva. Bueno, hacemos lo posible, ¿verdad? No, pero aquí es que se supone que sí, aquí es que se supone, porque igual que yo le menciono que van a donar, eso se hace colección aquí. Todos los documentos que nosotros movemos acá se convierten en colecciones, que usamos la palabra fondo. Fondo Oficina del Gobernador de Fortaleza, Fondo Obras Públicas, Fondo Departamento de Estado. Todas las agencias de gobierno se convierten en fondos. ¿Incluye el Tribunal Supremo? Tribunales, la próxima rama. Las 3 ramas del gobierno tienen que dejar documentos aquí. La rama judicial, la rama legislativa y la ejecutiva, las 3. Y la oficina del Contralor. Lo que pasa con tribunales es que tribunales lo que firmó con nosotros fue un convenio para dejar aquí un 2% de muestra. ¿Qué pasa con el otro 98%? Nadie sabe, nadie supo. Tribunales no dicen, porque al principio nos hicieron creer que estaba microfilmando y después resulta que había habido un malentendido y ellos estaban microfilmando los mismos 2% que nos estaban mandando aquí. ¿Y qué pasó con el resto? Eso es una gran bomba de tiempo. Pero el archivo que tienen en la Barbosa, ¿todavía lo tienen? ¿Tribunales? Sí. Yo no sé porque yo no trabajo en tribunales y aquí todas las cosas se mueven. No, Tienen patitas, todas las cosas tienen patitas. Y la entidad que también tiene un archivo bastante. ¿Qué tiempo debe tener un documento gubernamental para que ustedes lo acepten aquí? Diferentes fechas de retención y de traslado de según la agencia. Okay. Por ejemplo, nosotros hasta ahora no tenemos, no podemos obligar al registro demográfico que nos dé documentos. Se van a quedar ahí por ahora. Porque por su naturaleza entendemos que todavía el registro demográfico tiene una función como para conservar sus propios documentos. Porque son documentos llamados vivos, personalísimos, y nosotros no tenemos eso aquí. Dígame. Pregunta, ¿han tenido la situación de que estas colecciones privadas, el dramaturgo, el escritor, se haya comprometido en que vengan aquí y el familiar después que muere dice que no? Y no hay un documento que los obligue, que ya el dueño de eso lo cedió. Mire, eso que usted está hablando se ha vuelto el llanto de los últimos 8 años. El CRIM ha establecido una oficina que no va a tener piedad. Todo el que le falte en los títulos de propiedad y los documentos de lo que su abuelito le legó, de lo que su abuelita le dejó, de lo que le dejó su papá inclusive, el que no tenga sus papeles en orden, prepárense, porque yo lo estoy viendo aquí todos los días. La gente viene aquí a veces llorando.
con pedacitos de escritura hecho leña que ya no sirven de nada. A ver si tenemos la copia original aquí, si los podemos ayudar, porque esa es la evidencia que necesitan. Y si no tienen los documentos a tiempo, el CRIM se los va a llevar atrasados. Pero ese escritor, volviendo a eso, un ejemplo, Abelardo, o sea, Abelardo lo que se ha dejado hecho por vida. ¿Un testamento? Exacto, le voy a ceder toda la biblioteca, pero cuando se mueren los familiares dicen que no. Bueno, si los familiares destruyen ese testamento, ¿qué vamos a hacer nosotros? No, pero que no se queda ahora, él venga aquí, haga el compromiso y el documento se quede firmado, el delegando que él nosotros exhortamos, pero nosotros no podemos obligar a nadie que no tiene nada. Aún él haya dicho en vida que se lo desea dar. Tenía que haber entrado, él nunca entró en comunicación con nosotros no, para ejemplo, eso. Que le estoy diciendo un ejemplo. Cuando la persona insiste, quizás que si hace, queda hecho por ley. Un murciélago, cuánta cosa. Todos esos municipios que en el 73 demostraron mala administración de sus documentos municipales históricos, se quedaron sin ellos, los trajimos todos para acá. ¿Qué municipios se quedaron con sus documentos históricos porque demostraron que tenían cuidado? Los que son hoy en día archivos históricos en los siguientes municipios: San Germán, Mayagüez, Ponce, Carolina, Caguas. Los distritos. Los archivos históricos en los distritos. Esos se ganaron el derecho a tener sus documentos históricos porque demostraron mejor trato a sus documentos que el resto. El resto lo perdieron y se trajeron acá porque lo que encontramos fue una cosa espantosa. Dígame. ¿Ustedes tienen alguna tipo de